Hola, ¿cómo van? Hoy vamos a avanzar un tema muy importante para la matemática, que es la geometría analítica. Es una rama de las matemáticas que estudia figuras geométricas usando un sistema de coordenadas y permitiendo representarlas mediante ecuaciones algebraicas. Uno de los elementos fundamentales que vamos a estudiar de la geometría analítica es precisamente la recta. Pero antes, comencemos definiendo algunos conceptos clave de la geometría. Para empezar, entendamos lo que es un punto. Un punto es el objeto fundamental en geometría. El punto representa solo posición y no tiene dimensión. Es decir, el punto no tiene largo, no tiene ancho, ni tampoco tiene altura. Generalmente se representa con letras mayúsculas. Y aunque el punto no tenga dimensión, lo solemos asociar con dejar la huella de un lápiz en el papel. Por ejemplo, este de aquí es un punto, este y este. Entonces hay que recordar que el punto es un objeto geométrico que no va a tener dimensión y que se suele nombrar con letras mayúsculas. Muy bien, veamos ahora la definición de recta. La línea o la recta es un elemento en geometría que solo tiene longitud. Es un conjunto infinito de puntos que se extiende en una dimensión y en ambas direcciones. Por ejemplo, nosotros podemos dibujar una recta que se extiende en ambas direcciones. Y vamos a poner a esta que le vamos a llamar recta L1. Para graficar una recta es necesario conocer al menos dos puntos de dicha recta. Este es uno de los postulados clásicos de Euclides, que justamente nos dice que por dos puntos pasa una única recta. Para simbolizar la recta, nosotros decimos la recta AB y sobre los puntos colocamos una recta que se extiende por ambos lados. Dos conceptos que se desprenden de la recta son la semirrecta y el segmento. Una semirrecta, o también denominada rayo, en geometría analítica es una parte de la recta que tiene un punto de inicio, pero que se extiende infinitamente en una dirección. Por ejemplo, supongamos que iniciamos en este punto y la recta se va a extender de forma infinita en una de las direcciones. Esta de aquí es una semirrecta que obviamente para también ser graficada se necesita conocer el punto B. Para representar esta semirrecta en matemáticas nosotros colocamos el punto inicial, el punto por el que pasa y encima colocamos una recta con una sola dirección. Esto nos indica que se trata de una semirrecta. Bien, ahora hablemos del segmento. Un segmento en geometría analítica es una parte de una recta que está delimitada por dos puntos distintos. Por ejemplo, dibujemos en pantalla un punto inicial y un punto final. Entre estos dos puntos se extiende un segmento. A diferencia de la recta y la semirrecta, el segmento tiene una longitud finita, es decir, sabemos dónde comienza y sabemos dónde termina. Esta recta, que es un segmento, está delimitada entonces entre un punto inicial, cuyas coordenadas las podemos conocer, x1 y y1, y un punto final, cuya coordenada también la podemos conocer, x2 y y2. Para representar simbólicamente al segmento en geometría, nosotros colocamos el punto inicial, el punto final y encima un segmento de recta. Haciendo un resumen breve, una recta no tiene punto de inicio ni punto final. Una semirrecta tiene un punto de inicio pero sin final. Y un segmento tiene punto de inicio y tiene punto final. Continuemos con el estudio de conceptos clave.
Ahora entendamos qué es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que satisfacen una condición o propiedad específica en el plano o en el espacio. De manera formal, podemos decir que el conjunto de todos los pares ordenados x, y en el plano que cumplen con una ecuación o condición matemática determinada será definida como un lugar geométrico. Por ejemplo, algunos lugares geométricos son la circunferencia, la parábola, la elipse, etc. Nosotros podemos definir la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver una circunferencia que responde a la siguiente ecuación matemática: x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. O podemos tener, por ejemplo, la gráfica de esta función, que es la función cuadrática o la función de segundo grado, que responde a la siguiente forma matemática: y es igual a x al cuadrado. O podemos representar en el eje cartesiano a la elipse que ustedes pueden ver en pantalla, cuya ecuación va a ser x al cuadrado dividido entre 4 más y al cuadrado dividido entre 9 igual a 1. Y esta va a ser la ecuación que nos va a permitir graficar a la elipse. Muy bien, después de haber visto qué son los lugares geométricos, es muy importante entender el sistema de referencia donde nosotros vamos a poder graficar estos lugares geométricos. Y ese sistema de referencia se denomina el eje cartesiano. El eje cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares que se cruzan en un punto cuyo nombre, el punto donde se cruzan, es el punto de origen. Y este punto de origen representa la posición 0 en x y 0 en y. Como ustedes pueden ver, el plano cartesiano forma 4 cuadrantes. Normalmente se nombra a los cuadrantes como el primer cuadrante, a este que tenemos en este lugar, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y finalmente el cuarto cuadrante. No se olviden que normalmente al eje vertical se le denomina el eje de la ordenada y se lo representa con la letra Y. Y al eje horizontal se le denomina el eje de la abscisa y se le representa con la letra X. Lo útil del eje cartesiano es que nos permite ubicar cualquier punto en el plano. Por ejemplo, si queremos ubicar el punto 3, 4, es decir, el par ordenado 3, 4, nosotros tendremos que proyectar el valor 3 en el eje de la abscisa y el valor 4 en el eje de la ordenada. Vamos a dibujar esta proyección, por lo general con puntos punteados, es decir, ahí tenemos la posición de la variable y aquí la posición de la variable x. Como ustedes saben, se llama punto ordenado porque expresa un valor en x, que para este caso va a ser 3 en este punto, y un valor de la ordenada que para nuestro caso va a ser 4. Y de esta manera nosotros podemos graficar la posición del punto que nosotros querramos. No olvidar que x, y en matemáticas recibe el nombre de punto, coordenada, o también se le llama par ordenado. Y el nombre de ordenado es porque siempre debemos colocar en la primera posición a la abscisa, le voy a poner así de manera simplificada, a la abscisa, y en el segundo lugar debemos colocar la posición de la ordenada. Muy bien. Quiero contarles que el eje cartesiano fue inventado por el filósofo y matemático francés René Descartes
aproximadamente por el siglo XVII. Es conocido como el padre de la geometría analítica porque fue el primero en combinar el álgebra y la geometría. También conocido por una de las frases célebres, pienso, luego existo. La leyenda dice que Descartes estaba enfermo en la cama observando cómo una mosca volaba en el techo de su habitación y se dio cuenta de que podía describir la posición de la mosca usando dos líneas perpendiculares imaginarias que dividían su techo en 4 partes. Al intentar medir la distancia de la mosca a esas líneas, se le ocurrió la brillante idea de usar 2 líneas para describir las posiciones en el plano. Bueno, entonces, a no olvidarse que la recta es la sucesión de varios puntos orientados en la misma dirección y que se puede representar en el plano cartesiano. Pero, ¿cuáles son las principales características de la recta? Veámoslo. Una recta no tiene principio ni tiene final. Es infinita. Esa es la principal característica de toda recta. Se extiende en el plano hacia el infinito y hacia el menos infinito. O dicho de otra manera, la recta se extiende al infinito por ambas direcciones. Segunda característica, unidimensional. Aunque la recta existe en un plano bidimensional como lo es el plano cartesiano, solo tiene una dimensión, la longitud. Y para construir toda recta se debe conocer al menos 2 puntos. La recta, recuerden, no tiene ancho ni tiene grosor. Muy bien. Tercera característica que ya lo mencionamos. Toda recta está determinada por 2 puntos. Por ejemplo, nosotros podemos ubicar un primer punto en el plano cartesiano que le voy a llamar punto 1, que es x en menos 2y en 1, o podemos también ubicar este otro punto que le voy a llamar punto 2 y que corresponde al par ordenado en x3 y en y3. De esta manera, al conocer 2 puntos, nosotros podemos unir estos 2 puntos y obtener la recta infinita dibujada en el plano cartesiano, como ustedes pueden ver. Entonces, por 2 puntos cualesquiera pasa una única recta. Este es uno de los postulados de Euclides. Cuarta característica. Una recta suele tener una pendiente que indica la inclinación de esta. Por ejemplo, tenemos pendientes que las vamos a conocer como pendientes positivas o pendientes negativas o su pendiente es 0. Entonces, las rectas pueden tener estas pendientes. Pendientes positivas, pendientes negativas y pendientes igual a 0. No te preocupes por entender esto, que cuando estemos estudiando las funciones lineares comprenderás cómo se puede calcular la pendiente de una recta. Para terminar, una quinta característica de la recta es que suelen intersectar con los ejes. Por ejemplo, nosotros podemos dibujar una recta que intersecta con 5 en y y 7 en x. Estos puntos donde la recta interseca se denominan puntos de intersección con los ejes. Y a este le vamos a llamar punto de intersección B y a este le vamos a llamar punto de intersección A. El punto B es la distancia que tenemos desde 0 hasta el punto de corte y recibe el nombre de ordenada al origen. La posición de la ordenada al origen está en x0 y en y igual a 5. El segundo punto de corte es la distancia que se puede ver desde 0 hasta x igual a 7. Y lo vamos a nombrar con la letra A. Y nos da la ubicación de la abscisa al origen, que se encuentra en x igual a 7 y y igual a 0.
Muy bien, chicos, hemos hecho una introducción interesante a lo que es la recta. La próxima clase aprenderemos a cómo trabajar con ella y por qué nos sirve tanto en matemáticas y específicamente en geometría analítica entender el comportamiento de este lugar geométrico. Nos vemos la próxima clase y espero que hayas entendido este tema. Bye bye.